Muy buenas tardes, es un placer estar aquí en este foro, en el José Revueltas, en esta feria en especial y en estos momentos tan oscuros que estamos pasando en México. Yo creo que estos foros son los que nos van a salvar, este tipo de encuentros son los que vamos a ver la luz al final de esta oscuridad y pues qué caramba, vamos a empezar y hay que comprobarles que somos más, que no nos callen y que leímos cuando menos 3 libros más que nuestro presidente, ¿no? Y si van a leer 3 libros o un libro más que nuestro presidente, este es uno bueno. Gracias, gracias. Bueno, antes que nada, déjenme presentarles a Gerardo Horacio Porcayo, escritor de Puebla, aunque nacido en Morelos, pero realmente lo ubican como de este grupo de escritores de Puebla que hicieron todo un movimiento que hoy en día está repercutiendo muchísimo en las letras en todo México. Fue un movimiento, voy a decir los nombres, estaba Horacio Porcayo, estaba José Luis Zárate, estaba Gerardo Cifuentes, ¿me falta alguien más de Puebla? José Luis Ramírez, que decían, bueno, sí, vamos a hacer literatura, pero no vamos a hacer la literatura que se han hecho durante tantos tiempos. Vamos a hacer literatura de otros géneros, vamos a hacer literatura especulativa, vamos a hacer literatura que nos llegue a todos ustedes. En este caso, este libro no es de ciencia ficción, déjenme decirles, es un libro de cuentos realistas. Pero realmente Porcayo ha hecho su nombre con este movimiento, con esta lucha. Hay todo tipo de revoluciones, vamos a poder encontrarnos que sí, hay revoluciones sociales, pero también hay revoluciones a nivel intelectual y cultural. Y lo que ellos hicieron en los 80s a través de revistas, de fanzines, de estar combatiendo a la intelectualcracia de México, estarles diciendo, no nada más hay la literatura que ustedes quieren que haya, es también una revolución, y yo creo que él es uno de los grandes héroes que nos ha dado esto, y que sin él no hubieran existido personas como yo me encuentro, yo creo, como el mismo Bernardo Fernández, como el mismo Alberto Chimal, y toda esta nueva generación que viene atrás, como Rafael Villegas, como J.M. Rodolfo, y que inclusive están ganando premios. Es un placer saber que ahora que declararon los premios Bellas Artes, un libro de fantasía gana el premio Colima, mejor impreso, y otro libro paranormal oscuro gana el Romero con un libro mío. Entonces, antes que nada, quiero agradecer mucho a Gerardo por haber sido líder revolucionario intelectual. Ojalá, gracias. Y pues la verdad, gracias por estar aquí. Pero, y ahora, sí, esto que hizo Paco es fundamental, ¿no? Yo creo que los foros son necesarios para el desarrollo de cualquier artista, de cualquier expresión, ¿no? A nosotros nos permitió el Premio Puebla tener este foro y nos dio pie a empezar a hablar y a empezar a hacer difusión. Aquí sin la Brigada para la Lectura, para leer en libertad, no podríamos hacer prácticamente nada, ¿no? Estaríamos silenciados. Es extraño el fenómeno de Internet en ese sentido, ¿no? Parece que todos nos comunicamos, pero hay tantas voces que todo se pierde y parece que no hay nada. Y bueno, sí es un momento bien especial, ya se los contaba Hagenbeck, él acaba de obtener el premio Rubén Romero de novela, ¿no? Y Alberto Chimal el premio Colima de libro de cuentos. Entonces son momentos muy especiales para las letras porque esto lo da Bellas Artes, y que Bellas Artes apoye de esta manera, bueno, primero que todo garantiza de pronto que ya se están volviendo otra vez limpios los premios, o que hay un momento, ¿verdad? Porque ese es el otro problema, cuando no es la calidad lo que destaca ahí, sino otro tipo de cosas. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a presentar este libro, se llama Sueños y Ventanas, es su nueva obra, publicado por la Universidad Autónoma de Puebla, que son una colección de cuentos
pero a diferencia de lo que lo tenemos, pues estamos acostumbrados a leerlo, son cuentos de realismo. Inclusive por ahí tiene dos grandes cuentos medio policíacos que a mí me gustaron muchísimo, como escritor de policíaco, y que reflejan una faceta nueva de Porcayo realmente, una buena, gran faceta, y pues de eso vamos a hablar un poco a manera de charla. De todos los cuentos hay uno que me gusta mucho, cómo principia, no lo encuentro aquí, pero tú me lo vas a corregir, el de ser mexicano quiere decir ser surrealista. Ah, sí, es el lugar del detective. Ajá. Es extraño lo de los libros de cuentos, ¿no? Precisamente, no, es todo una partida. Todo en una partida. Ajá. Sí, porque los cuentos generalmente en mí se dan siempre como una especie de emergencia, ¿no? Y generalmente tienen foros pequeños, van saliendo. Ese de todo en una partida precisamente fue en un encuentro policíaco que se hizo en Puebla, ¿sí? Organizado por Paco. Teníamos ahí ¿cómo se llama? Un diario, el diario Síntesis, que publicó especiales mientras ocurrió allá el encuentro policíaco. Y una de los objetivos era publicar literatura mexicana sobre policíaco. Entonces, ese cuento originalmente se publicó hace muchos años, yo creo que estoy hablando del 88, más o menos, en un diario. Pero publicar en un diario es efímero, ¿no? De pronto aparece y no vuelve queda perdido, ¿no? Perdido en el periódico, más en aquellos tiempos que no había respaldo en internet, quedaban desaparecidos, sobre todo en los diarios locales, ¿no? Siempre he dicho que los cuentos son una anécdota, a diferencia de las novelas, que son sobre personajes, es realmente el desarrollo de personajes. Me sorprende mucho en este libro que es todo lo contrario. En lugar de tener anécdotas en cada cuento, es más bien un poco la manera de lo que hace Eduardo Antonio Parra, son reflexiones de personajes, son realmente, cada cuento es un personaje. ¿Qué te digo? No sé exactamente. Cada uno de ellos tiene, pues, su propia búsqueda, ¿no? Hay cuentos de todo tipo. Este es un libro extraño, sí, que además ha tenido muchas versiones, porque como dicen en México no hay mercado para los libros de cuentos, entonces peregrinó por muchas editoriales con diferentes formas, con diferentes selecciones, y quedaron algunos cuentos fuera. Yo buscaba, sí, ser lo más realista posible, porque por naturaleza tiendo a escribir más cosas fantásticas, ¿no? Mi forma de metaforizar es siempre más fantástica. Y cuando encuentro un tema para narrarlo en vía realista, tengo que modificar muchos esquemas, ¿no? Y entregarlo de la mejor manera posible. No sé, en ese sentido, si son reflexiones. Bueno, todos tratan sobre un problema de la realidad, ¿no? Y los problemas como que no se abordan como en la ciencia ficción o en la policíaco. No basta una pistola para resolver un problema, ¿no? Yo creo que eso es lo más terrible de la realidad. Una pistola no te resuelve un problema, o lo resuelve de manera paradójica, ¿no? Igual un invento no te resuelve el problema en la realidad. Entonces, supongo que a final de cuentas son cuentos un tanto filosóficos, ¿no? Que se preguntan el porqué de las cosas y el porqué del estar orillados, ¿no? Orillados en esa situación. Aquí hay otro gran principio que a mí me gustó mucho, que dice fracaso. Esa es la palabra que más escucho a mi alrededor, que me parece más repetirse de una u otra forma en toda esta maldita vecindad planetaria. En especial lo sentí muy biográfico. ¿Hay mucho de ti en los cuentos? Yo creo que en toda mi escritura, ¿no? Toda mi escritura sí tiene mucho préstamo biográfico, no necesariamente que me hayan sucedido las cosas o que sean retrato fiel, pero es
es nacida de algún encuentro, de algún choque personal con alguna cuestión, ¿no? Es en especial el manual de supervivencia, pues cuenta tanto los años mozos como el salvamento que para mí significó Bukowski, ¿no? Cuando estás empezando a escribir y sientes, bueno, es muy rara la carrera de escritor en México, yo te admiro por eso, aventarte así, como te avientes a escribir es muy loable, ¿no? Pero empezar a escribir mientras toda tu familia y toda la gente te dice que estás yendo por una mala senda y que solo te va a llevar al fracaso y no conseguir buen trabajo, ir ahí superviviendo con trabajitos, pues te lleva precisamente este tipo de reflexiones, ¿no? Y a los años de cantina y Bukowski, ahí es como también un diálogo con otros libros, ¿no? Con Bukowski, La senda del perdedor, ¿no? Ese cuento en particular hace como establece entre eso un divorcio y los años de cantina, entonces sí es un cuento rarito, ¿no? Oye, abriendo un paréntesis, cuando leíste a Bukowski, ¿lo leíste en español anagrama? Sí, terriblemente, sí. ¿Alguien ha leído a Bukowski en español? Bukowski no tiene sexo, folla. No son pirujas ni putas, son pijas. Se echa un polvo, no tiene sexo. Entonces, es un español que creó, yo creo que el Imperio Anagrama en el año 5 y se ha mantenido bastante bien en sus libros y ha llegado hasta nosotros. Y hoy todos los chavos de 26, 27 años que están redescubriendo a Bukowski, pues ya no cogen, ahora follan. Sí, exactamente. Es el problema de las traducciones, ¿no? Pero lamentablemente en la ciencia ficción y en muchas de las cosas subterráneas dependemos o hemos dependido de España tradicionalmente, ¿no? Y mucho de lo que leemos y muchos de los vicios autorales de pronto provienen de ahí, ¿no? Yo ¿cómo se llama este chico del crack? Le decía que su literatura era como... Nacho Padilla le decía que su literatura era muy de traducción de Martínez Roca más que de anagrama, ¿no? Esos vicios de estilo eran muy particulares, pero sí, aprendemos ese tipo de cosas. Y cuando somos lectores, pues, y además no somos muy bilingües, peor aún, ¿no? Yo la ciencia ficción me metí más a lo bilingüe, a leer autores directamente en inglés, por esa ansia de leer cosas nuevas, ¿no? Con respecto a la literatura general, extrañamente, vamos más a la par, ¿no? Los editores se preocupan más por publicar literatura general, literatura de cierto prestigio, y de pronto eso los tenemos al día traducidos al español, ¿no? No sé, es bien raro. Oye, muchos de tus personajes que podrán descubrir si buscan el cuento, son personajes que se sienten solos, que se sienten fracasados, como que soltaron la toalla. Tiene que ver mucho en tu literatura esa melancolía, esa tristeza, esa apatía que encontré en muchos de estos personajes, inclusive un poco de sarcasmo y de cinismo ante la realidad. Sí, yo creo que incluso el título mismo, Sueños sin ventanas, es como esa traducción, ¿no? Yo creo que precisamente lo que te decía hace un momento, que tenemos muchos introyectos culturales, ¿no? Que te dicen cómo tienes que ser feliz, cuándo tienes que ser feliz y qué necesitas para ser feliz. Y entonces siempre hay quien te va a decir que no vas por el buen camino, que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son sueños sin ventanas porque todos tienen algún sueño roto por ahí que alguien no les dejó seguir, y es esta melancolía de no poder disfrutar de pronto en pleno de tu vida porque tienes parámetros que alguien se inventó, ¿no? Recetas de cómo vivir que alguien se inventó y que tú les compraste o que terminaste creyéndoles después de un rato, ¿no? Creo que el libro hace revista prácticamente a todo tipo de estímulos para esto, ¿no? Desde la religión, pasando por las chicas, un poquito por la política y esta idea más media de la belleza, etcétera, etcétera, ¿no?
juega un poquito con todo, porque creo que precisamente de pronto los medios masivos de comunicación y estas máximas del hombre exitoso nos orillan a un proceso de melancolía permanente, no importa en qué estés situado, no importa lo que tengas, siempre va a haber alguien que va a estar ahí compitiendo y que te va a hacer querer sentir como más abajo, como más triste, etcétera, etcétera. Entonces sí, la mayor parte de los cuentos tratan sobre este proceso, ¿no? Desde distintas ópticas, ¿no? Hay personajes que creo que apuestan todo por su sueño, y de pronto cuando los encuentras en estas historias es porque vienen saliendo de la batalla que supuso esa apuesta, ¿no? Y vuelven como con la cola entre las patas en algunas ocasiones, o lo contrario, ¿no? Hay personajes, me parece, que se van hasta el final, hasta lo último. Uno de los más fantásticos por ahí, recuerdo que lo escribí extrañamente, lo voy a decir así, digo, lo escribí pensando en Juan Hernández Luna, cuando nos llevábamos muy bien Juan Hernández Luna y yo, y él andaba muy mal en su proceso matrimonial, ¿no? Y tenían un sueño común él y su esposa, que era irse a viajar por toda Latinoamérica en un Mustang descapotable, ¿no? Entonces, como que también esos sueños de los amigos, uno no puede ser ajeno a eso, ¿no? Y lo toma, lo interpreta, ese tipo de cosas. Fíjate que se nos olvidó Juanito ahorita en la lista. Juan Hernández Luna de Puebla, se nos olvidó. Claro, Juan Hernández Luna, autor poblano indispensable, ¿no? Que él empezó como teatrero, luego cambió a la literatura experimental. Él era fan, o fue fan durante mucho tiempo de Gustavo Sáenz, y su primera novela, que ya nunca más le interesó publicarla, que se llamaba Único Territorio, era como una novela así, Sáenz, tipo Gustavo Sáenz. Después de eso se dedicó fundamentalmente al policíaco, y yo creo que hacía un trabajo genial. Era alguien, no sé, súper disciplinado, ¿no? Se hacía castigos especiales para obligarse a terminar las novelas, ¿no? Y trabajaba de sombra a sombra, no digamos de sol a sol. Era nocturno también, como muchos escritores. ¿Tú prefieres escribir de noche o de día? Tengo una hija de 7 años, de día, a las noches estoy muerto. Me voy a echar de cabeza. La otra noche estábamos platicando y le dije, oye, ¿sabes qué? Este cuento que publicaste en la antología no me gusta. Pero yo soy un anárquico, no sé ustedes. Los libros de cuento me rehúso a leerlos en el orden que me los dan. Siempre los leo en desorden. Y tómala, el último cuento que me toca es ese que tú publicaste, es el de Precaución, Tránsito Intenso, que eres el mismo que le había dicho, no me gusta. Que ahora, leyéndolo 3 años después, y siendo tutor del FONCA, lo vi de una manera distinta. Porque es una crítica muy, muy interesante a estos congresos de escritores, a estas convenciones o encuentros de escritores, y una crítica muy, muy dura a estos encuentros que de pronto no llevan a nada. Sí, ciertamente. Extrañamente es un cuento que es casi la transcripción de un sueño, pero es este sueño sobre la obsesión de los encuentros que provocan un montón de desencuentros. Uno va o iba a estos congresos con la idea de salir nutrido, salir en la cofradía. Cuando hacíamos las primeras convenciones de ciencia ficción, era increíble la hermandad que podíamos tener los escritores, y cómo salíamos como renovados después de un encuentro así. Entre más se hacen grandes los encuentros, más como que se van dispersando las cosas y como que se convierte en una batalla campal, ¿no? Entonces, los últimos encuentros a los que fui eran eso precisamente. La gente iba a ver a sus cuates y a todos los demás los hacía menos, ¿no? Se empezaban a hacer las capillas y este tipo de cosas que terminaba incluso desgastando lo que había construido, ¿no? Llevando una serie de malentendidos, de encuentros extraños, ¿no? Y sí, ciertamente yo creo que se provocan las dos cosas culturalmente, ¿no? Igual culturalmente se nos solicitan muchas cosas o aparentemente se solicitan, ¿no?
Yo que he estado en la academia, quiero decir en la academia, es decir, que quise hacer una maestría y me metí a hacer la maestría, con lo que te enfrentas es con eso, con un montón de gente que ve tu literatura y dice, ay, sí, sí, muy bien, pecados adolescentes, ¿cuándo vas a escribir algo en serio? ¿No? Ese tipo de desdén hacia todo esto que no es la literatura general, la literatura en serio, los grandes autores, ¿no? Parece que todos tenemos que escribir sobre Paz y Fuentes para que se nos aplauda, ¿no? Y que cuando no es así, te arriesgas a algo terrible, ¿no? Entonces, sí es una crítica sobre escritores y escritores academizados, ¿no? O academicistas, que hacen el juego doble del crítico y del escritor, ¿no? Y que terminan construyendo capillitas donde solo sus cuates pueden entrar, ¿no? Entonces, sí te digo, lo más extraño es que termina siendo la transcripción también de un sueño. Soñé eso, ¿por qué? Porque estaba obsesionado un poco con estos congresos que se daban en Tlaxcala en aquel tiempo y a los que teníamos que asistir, ¿no? Oye, y de Próspero, el de tu detective, muy local, pero con sueños de literatura pulp de Mike Spell. Háblanos un poco, ¿y no daría para una novela? Próspero Carrión, este señor tiene una novela publicada en el 97 que se llama Ciudad de Espejo, Ciudad Niebla. Me la publicó en aquel tiempo Selector y es pues mi homenaje a Taibo, de hecho. O sea, yo creo que si una figura fue fundamental para todos los que estábamos escribiendo en aquel tiempo subgéneros, fue Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Él era el primero que se aventaba a hacer carrera policíaca, que escribía el policíaco verdadero y no la cabeza de la hidra de Carlos Fuentes, no esas cositas que suenan a policíaco, pero son embarradas de muchas cosas menos de literatura policíaca. Bueno, a mí me encantaba Héctor Velasco Aranchain, yo empecé leyéndolo con Algunas nubes. Cuando sacó esta edición no me acuerdo cómo se llamaba la editorial, Lega Editorial me parece, con ilustraciones de Eco, fue cuando yo lo encontré y me volvió loco. Era una novela pequeñita, una de sus primeras novelas pequeñitas, después de que ya había muerto. Entonces me enteré que existía una trilogía anterior y me puse a leerla. Me encantó, pero evidentemente yo no podía repetir algo y tenía que homenajearlo porque siempre había querido escribir de detectives. Soy muy malo para escribir de detectives, creo yo. Me encantaba cuando era pequeño Los misterios de Ellery Queen, una serie de televisión, pero me encantaba y cada vez que quiero escribir novela problema no me funciona. Cuando leí a Taibo encontré una media, ¿no? Entre novela problema y novela negra, ¿no? Y thriller. Entonces quise hacer algo semejante, pero evidentemente, pues como lo recomiendan todos los grandes autores, hay que escribir de lo que se conoce y de lo que se sabe, ¿no? Esa fue una novela que yo hice originalmente con una beca, la única beca que me han dado en mi vida, que fue de Morelos, y porque tuve la beca de Morelos, luego ya no me la quisieron dar en Puebla. Hoy me consideran poblano cuando les conviene, me consideran morelense cuando les conviene, y cuando se trata de dar becas, quién sabe dónde soy, pero no me tocan becas. El caso es que pues fue una novela así que situó en Morelos y que empezó como eso, como alguien que quiere ser detective en un país en donde no existe investigación policíaca, donde los métodos para investigar es mandar, todos lo sabemos, ¿verdad?, judiciales a golpear gente y para encontrar chivos expiatorios o verdaderos culpables por rebote, ¿no? Este tipo de justicia es la que tenemos. Y en Morelos, que fue donde crecí, pues desde pequeño, desde los 8 años me tocaron historias de abusos policíacos y de saber que detrás de las bandas criminales había judiciales, ¿no? Entonces era algo que quería escribir, pero cuando empecé a escribirlo me costó mucho trabajo. Fue una de las novelas que más trabajo me costó. Los cuentos, el primer esbozo fue ese cuento de Todo en una partida. Y luego escribí el siguiente que es ya no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo ahorita.
Son 2 cuentitos y luego escribí la novela. Y la novela me costó mucho trabajo, no me la creía, sobre todo por eso. ¿Quién se va a arriesgar? ¿Quién va a arriesgar el pellejo por unos centavos en un país donde puedes ser culpable de cualquier cosa por meterte con quien no debes, ¿no? Entonces, con la justicia además. Entonces, terminé, para obligarme a terminar esa novela, terminé haciendo un equivalente entre lo absurdo de ser un detective en un lugar como México y lo absurdo de ser un escritor de ciencia ficción en un lugar como México. Entonces jugué con un poquito con todo esto y es una novela que a mí me sigue gustando bastante. He tenido más votos por esa novela como de gente que me ha leído y le resulta como inolvidable que por otras novelas, ¿no? Es extraño, incluso Bev dice que quiere leer una segunda parte, una segunda novela, ¿no? No sé todavía si va a lograr concretarse. Llevo media novela de esa y una segunda parte de Próspero Carrión. Es un personaje caro para mí, pues querido, ¿no? Pero pues así las cosas, no sé. Hay que respetar mucho que eres de los pocos autores en México que te has sumergido en distintas aguas y has salido ileso. Te has metido con los vampiros y les enseñaste a las escritoras cómo había que escribir sobre vampiros, que no eran Justin Bieber con dientes. Has escrito Cyberpunk en especial, con una dura crítica social hacia el México, los 80s, 90s, cuando todavía el Internet ni existía. Hablabas, ya lo planteabas tú, me acuerdo en alguna de tus novelas. Las redes sociales, me acuerdo que la planteabas mucho. Has escrito sobre viajes, hasta space operas, y ahora con cuentos realistas. Pues realmente no te escribes escribir poesía, ¿no? Mi primer premio es de poesía, de hecho. Bueno, pues el ya primer premio que nunca tuve fue de poesía. Y tengo por ahí un libro que nadie ha querido publicar, como siempre. Pero ha dado vueltas en miles de editoriales y ahí está, ¿no? De todo, ¿qué es lo que más te gusta escribir? Novela, eso indiscutiblemente. El problema es que soy un autor obsesivo. Yo ya la otra vez, y ahorita te voy a entrevistar a ti también al respecto. Yo ya la otra vez platicar a Bev de cómo escribía sus novelas y de que no relee de pronto sus novelas, ¿no? Yo soy un tipo tan obsesivo en ese sentido que para seguir escribiendo el siguiente capítulo de la novela tengo que leerme todo lo que ya escribí. Mientras llevo 50 páginas no hay problema, el problema es cuando llevo 150 y tengo que seguir escribiendo, porque tengo que volverme a leer las 150 y seguir escribiendo para tener el mismo ritmo, el mismo tono de voz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se me convierte en algo muy complicado y las cosas me han tronado desde que soy profesor con horario fijo, ¿no? Profesor de escuela de 7 a 3 de la tarde. Y yo que soy escritor nocturno, imagínense, no me puedo desvelar hasta las 5 de la mañana como normalmente hacía. Y después de 2 horas asistir a clase, no, pues no. Entonces eso ha cambiado un poquito mi dinámica y he tenido que volver al cuento y empezar a plantear otro tipo de novelas por lo mismo, ¿no? Novelas más modulares, más fragmentarias, por esa demanda de tiempo, ¿no? Lo que más me gusta escribir definitivo es novela. ¿Qué tipo de novela? Eso sí nunca lo sé. Hay proyectos que quiero mucho y que hay uno que lleva 12 años escribiéndose, no, 14 años escribiéndose, y que no he podido acabar por falta de ese tiempo para seguirla en esta manera y porque llegan proyectos emergentes mucho más urgentes, así, llegan como emergencia y me obligan a escribir de un centón algo, ¿no? Entonces, en ese sentido le hago caso más a este inconsciente que me hace escribir que a el consciente que programa y proyecta muchas historias. Ahora, también en ese sentido soy un escritor que prácticamente no tira trabajos, ¿no? Los deja reposar y luego los reconstruye porque, no sé,
todo lo que empiezo a escribir es porque ya pasó cierta prueba, ¿no? Entonces, me encanta escribir, eso sí puedo decir. Prefiero la novela, el cuento siempre ha sido más bien una emergencia en el sentido de quiero escribir, ya me salieron ronchitas en la mano, que eso a mí me pasa. Si no escribo se me empiezan a llenar los dedos de ronchitas, ¿sí? Hasta que me pongo a escribir se me pasa esa extraña emergencia y entonces tengo que escribir aunque sea un cuento, ¿no? Y por eso de pronto aparecen muchos cuentos, pero esas son las cosas. La pregunta entonces es ¿cómo le haces tú para escribir? Y para escribir tanto. Y novelas. Yo tantas novelas, Investigar además, porque eres un erudito. No tengo vida social. Yo tampoco. No, soy un obsesionado, yo creo que es una enfermedad que tengo. Tengo que escribir diario cuando menos de 5 a 10 páginas. Si no me empiezo a sentir mal. Así como tú dices, te sale ampollas, me siento mal, ando de malas en la noche si no escribí de 5 a 10 páginas. Entonces yo creo que es como una enfermedad. De nuevo retomando, fíjate que siempre he notado en ti una gran capacidad, no nada más de ver, porque a fin de cuentas todos los escritores somos grandes observadores y grandes oyentes, o al menos es lo que deberían de ser. Aquí en México hay muchos que no lo son. Pero la gran capacidad que te admiramos y que lo habíamos platicado el otro día varios colegas, era la lectura de esa información que tú tienes. Que si realmente alguien hizo ciencia ficción y el mundo empezó a crecer hacia lo que tú planeaste, fuiste tú. Entonces sí supiste leer bastante bien en los 80s y en los principios de los 90s la situación y la tecnología de México para plasmarlo en tus libros y en tus cuentos. ¿Cuál es el secreto de esa lectura que tuviste de la sociedad y de la tecnología? Voy a tener que plagiar al señor Philip K. Dick, pero yo soy un paranoico funcional. Entonces, la paranoia es lo que te hace tener esas lecturas, ¿no? O sea, yo creo que, Philip K. Dick se consideraba a sí mismo paranoico, con un grado de psicosis. Yo nada más paranoico funcional me considero a mí mismo. Soy muy paranoico y creo que no puedo ver manos desinteresadas detrás de ningún proyecto. Así sea el más santo de quien propone un proyecto, me es muy difícil ver desinterés, ¿no? Creo que crecí en una sociedad. Dicen que pueblo chico, infierno grande, ¿no? Mi pueblo se llama Jojutla, Morelos, ahí es donde crecí mis primeros 15 años y creo que conocer a la gente, ver cómo funcionaba, tener además este extraño dote de caminar como gato y que nadie me escuche y de pronto estar oyendo pláticas sin que la gente se dé cuenta, me hizo siempre darme cuenta de algunas, no sé, de dobleces pues en la gente y creo que crecí con esa esencia paranoica, ¿no? Entonces, para ser optimista se necesita creer precisamente en que hay un proyecto común, en que hay algo por lo que todos estamos luchando, en que la gente piensa que existe un prójimo y que vamos a hacer las cosas por el prójimo y así como decía Cristo, vamos a querer al prójimo como a nosotros mismos. Entonces sí puede haber esperanza, ¿no? O optimismo. Y el problema es que yo siempre vi en este pueblito lo contrario, ¿no? Gente queriéndose aprovechar todo el tiempo de situaciones, de momentos, de cualquier cosa posible para adquirir alguna ventaja, ¿no? Yo creo que fundamentalmente fue o ha sido eso el tener esta lectura, ¿no? Cuando lees las cosas no las lees inocentemente, sino que empiezas a buscar cabos por ahí, qué interés puede haber detrás de cada cosa. No es bonito, pero como decía también Philip K. Dick, un paranoico, ¿sí?, es un optimista preparado, está preparado para el peor escenario y cualquier cosa que pase mejor lo toma con mayor
alegría, porque sabe que pudo haber pasado de peor manera, ¿no? Así de fácil. Cambiando un poquito, bueno, en el misma beta, pero cambiando el tema de tu libro, porque hace mucho que no te he leído cuentos de ciencia ficción. ¿Qué es lo que estás leyendo con la actualidad de México? Tú que tienes realmente esa capacidad, ¿qué puedes leer a futuro? Y de la tecnología, porque no nomás es la parte social, tenemos la tecnología, tenemos las redes, tenemos los mega imperios comerciales que se están convirtiendo en países. ¿Hacia dónde va tu imagen de ciencia ficción? Pues el problema, yo creo ahí, y ahí siempre me repito, pero creo que Humberto Eco tenía razón cuando decía que volvimos a la Edad Media, ¿no? Ahorita nuestra tecnología solo es más redes sociales, más virtualidad, más computación, y giramos sobre lo mismo, porque a final de cuentas nos entregaron un circo bien interesante que nos mantiene absortos, ¿no? Desunidos, en una mesa familiar todo el mundo tiene su teléfono inteligente y está en sus redes y no platicando, ¿no? Entonces, qué mejor que divide y vencerás, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde estamos caminando? Pues a eso, a una división completa, a una virtualidad donde nos sabemos más seguros. La paranoia, pese a todo, ha crecido. Creo que cada vez hay menos gente que quiere tratar directamente a otra gente y que prefiere enmascararse y encubrirse y tener miles de amigos en Facebook y uno o dos, cuando mucho, en la vida real y verse lo menos posible, ¿no? ¿Qué estamos haciendo eso? Estamos jugando el juego, este juego absurdo de volvernos solipsistas, de aislarnos, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, o sea, el país no pinta para nada interesante, ¿no? Nada bonito podemos decir en ese sentido. Un país además que ya vendió sus recursos naturales, lo que promete es desastroso, ¿no? Que además esto está sucediendo en muchas partes, lo único que garantiza es que pronto va a ocurrir algo a nivel mundial, pero ¿qué? No sé. Y hasta qué punto tampoco, porque han sabido ir refrenando sectorialmente los alzamientos, ¿no? Las protestas, ir mitigando poco a poco los fuegos para que no se vuelvan caóticos, pandémicos, ¿no? Y dándole nuevos espectáculos al pueblo, que es lo que a final de cuentas aprendimos a gozar, ¿no? No sé. ¿Eso me preguntaste o entendí mal? Totalmente, sí. Lo único que puedo decir es un gran libro, se lo recomiendo. En México, tal cual como dices, hay pocos libros de cuentos. Tienen las editoriales una falsa imagen que aquí en México no leemos cuentos, cosa que no es cierto. Yo crecí leyendo cuentos, yo creo que tú también, todos los cuentos de Roca, de terror, de ciencia ficción, leímos, los jóvenes leen cuentos, pero las editoriales están seguros que no leen cuentos. Entonces creo que esta es una gran obra de cuentos. Tenemos grandes narradores de cuentos, Alberto Chimal, Porcayo, Eduardo Antonio Parra, que va a estar pasado mañana aquí. Entonces lo recomiendo mucho. Aparte los cuentos dice mi esposa que son muy buena lectura, porque nunca tenemos tiempo de leer. Entonces terminas el cuentito, la historia, la cierras y ya te puedes ir, y a los 2 días regresas y ya agarras otro y no tienes que recordarlo. Entonces se lo recomiendo muchísimo. Le recomiendo cualquier obra de Gerardo Horacio Porcayo. Está catalogado en muchísimos libros. Así tratando de recordar, estás en Los Viajeros, que es una muy buena recopilación de los mejores cuentos de ciencia ficción que han existido en los últimos años en México, recopilada por BEF. Son todos los cuentos que han ganado premio, para que veamos un poco la visión y la buena ciencia ficción que se está escribiendo en México. Está catalogado en unos libritos que estuvimos regalando, porque estuvo regalando la Brigada para Leer en Libertad. ¿Dónde más te podemos encontrar de todos tus libros, los que ahorita se pueden encontrar allá afuera? Pues en el Lectorum está mi novela Dolorosa, que es de vampiros, desde la que hablabas, ¿no? Pero vampiros de verdad, no Justin Bieber.
o hasta hace un ratito, ¿no? Estaba esta novela y la tienen muy barata, entonces vale la pena que se den una vuelta. Y fuera de eso no hay mucho más, ¿no? Porque durante un rato no había encontrado otra vez editor, que ese es otro problema. De pronto, hoy que hay tantas editoriales, cada vez se encuentran más reducidas también por monopolios, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, este es Sueños sin Ventanas, les recomiendo una obra. Tenemos 5 minutos, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a Gerardo Horacio Porcayo, o si tú quieres comentar algo más. Nada más de cuentista. Zárate es un gran escritor de cuentos. Él tiene montañas de cuentos publicados. Él, a diferencia de mí, dice que su género favorito es el cuento. Publica mucho en tweets, la tuiteratura, los llamados minificciones, nanocuentos o como se le quiera llamar. Él tiene esas versiones y es un autor que también tiene una tonelada de libros de cuentos que pudiera publicar y que no ha encontrado también editor, ¿no? Es de las cosas extrañas, pero insisto, ahí es no sé, este prurito como que de los editores, como que se lo copiaron de Estados Unidos, ¿no? Donde los gringos sí les gusta leer novelas para el avión, novelas de 300 páginas que se agoten y que luego no recuerden, ¿no? De esas tienen muchas y que abandonan en los hoteles además, porque ya saben que no las van a volver a leer. No somos ese tipo de público consumidor, ¿no? Tenemos otro tipo de ideología y ciertamente yo creo que aquí el cuento para todos nosotros ha sido fundamental, ¿no? Es, como tú decías, probar esos universos. En los libros de cuentos, en las antologías, empiezas a probar qué autor es bueno, qué autor seguir, cuál no vas a tirar tu dinero si consigues alguno de esos libros, ¿no? Entonces, sí son una muy buena opción las antologías, ¿no? Ya cuando llegamos a estos libros de cuentos, también creo que son necesarios, ¿no? Hay mucha producción que generamos y que tienen que ver su espacio y crear su propio espacio, ¿no? En este caso, este libro de cuentos para mí es muy especial porque además son varios homenajes a autores que cuando empecé a escribir pensé que nunca podría escribir como ellos ni hacer ningún tipo de homenaje como ellos. Yo soy de esos escritores que no cree que haya nacido con el talento, sino que después de un rato de machetearle encontró secretos para escribir pero que, no sé, por ejemplo, un autor que me fue muy caro siempre fue Julio Cortázar, aunque sea un cliché hoy en día, ¿sí? Ahí viene un cuento que me encanta además y que me pidieron para un libro de Lolitas. Un autor poblano estaba compilando libros de Lolitas y entonces me pidió un cuento sobre una Lolita. Entonces es un cuento en el que decidí mezclar esa poética cortázariana y jugar un poquito con las máximas de la Lolita, ¿no? Entonces es uno de esos cuentos, no sé, que te permites hacer después de un rato y que además te satisfacen, ¿no? Porque juegas con esas poéticas, juegas con algunos sueños no muy santos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias. ¿Tenemos obras del autor allá? Sí, para que lo puedan adquirir al menos ahorita este gran libro de cuentos y no, pues un placer estar con ustedes y esto sigue. Muchas gracias. Muchas gracias a Porcayo. No, gracias a ti, muchas gracias a ustedes.